estas listas. Son 4 listas, sin duda uno recuerda a lo mucho en los últimos años, lo máximo que se ha presentado han sido 3 listas. Pero ¿qué viene después de presentarse estas inscripciones? Por eso está con nosotros José Chevasco, ex oficial mayor, para que nos aclare este panorama. ¿Cómo está? Bienvenido al programa, buenos días. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días, ¿cómo estás? Un gusto tenerlo en el programa y por favor para que nos explique, porque uno no recuerda, digamos, en los últimos años haber tenido esta cantidad de listas para ser elegido como parte de la mesa directiva. ¿Desde hace cuándo no se ve esta cantidad de listas? Estamos hablando de 4. Lo máximo, como bien has comentado al inicio de nuestra entrevista, es que hemos tenido hasta 3 listas compitiendo para los cargos de la mesa directiva, y esto no sucede sino hasta, si mal no recuerdo, podrían ser hasta hace 15 años o 12 años. Y esta figura de 4 listas es casi inédita en el Parlamento, ¿no? Y hemos visto también la conformación de los mismos, ¿no? Porque claro, aquí entiendo, y usted me corregirá, se necesita mayoría simple para poder ganar la elección. Sí, es correcta la mayoría simple establecida en el artículo 13, me parece, o 12 del reglamento del Congreso. Y en el caso de que esta no se obtenga, ¿qué es lo que viene? Porque claro, es mayoría simple para que una, digamos, salga elegida, pero al tener 4 opciones, hay división, porque incluso algunos digamos, distintos candidatos de una misma bancada en distintas listas. Entonces, ¿cuál es el procedimiento en este caso para poder pasar en todo caso a una segunda vuelta? Bien, la primera vuelta sería entre las 4 listas. Luego el resultado las listas que obtengan las 2 mayores votaciones pasan a una segunda vuelta, y allí ganaría la que obtiene la mayoría de votos de los asistentes, ¿no? O la mayoría simple, pero dada las circunstancias seguramente se van a necesitar más de 66 votos, 67 votos, ¿no? Ya en segunda vuelta. ¿La segunda vuelta es el mismo día en el que se realiza la primera, se programa otro? Es el mismo día. ¿Por qué? Primero porque el reglamento así lo establece, que es el día 26 de julio que se elige a la mesa directiva del Congreso para el periodo anual de sesiones. Y en segundo lugar porque también el reglamento del Congreso establece que el 27 de julio se instala el periodo anual de sesiones. Entonces, conforme a lo que el propio reglamento establece, la elección tiene que realizarse de todas maneras el día de mañana, 26 de julio. Y acerca de eso se ha decidido que va a ser la elección va a ser el día de mañana a las 10. Pero, a ver, vemos estas conformaciones en estas listas que llaman bastante la atención, ¿no? Que a veces algunos no lo vio venir, ¿no? Esta conformación, más aún porque son 4 listas que lo que hacen difícil que uno pueda adquirir una mayoría, ¿no? La mayoría simple tal vez, o bueno, en este caso cada voto cuenta. Pero, ¿qué también está en juego? Eso también tiene relación, por ejemplo, con el liderazgo de las comisiones ordinarias. A ver, el proceso de elección de las presidencias de las comisiones ordinarias se realiza durante el mes de agosto. No olvidemos que el Congreso, a lo largo del año pasado, el año legislativo pasado, ha sufrido un incremento en su fragmentación. El Congreso inició con 9 bancadas. Hoy tenemos 12 bancadas. Y de acuerdo al reglamento, la distribución de las presidencias de las comisiones y de los miembros de cada comisión es en función a la proporcionalidad de cada bancada representada en el Congreso. O sea que estamos hablando de un nuevo mapa electoral, un nuevo mapa en la distribución de las presidencias de comisiones, y esto lo va a definir en la Junta de Portavoces, en la que están representados todas las bancadas que existen en el Congreso, ¿no? Y sobre esa base, la base de 12 bancadas, es que se van a distribuir las presidencias y la proporcionalidad que cada bancada debe tener en las comisiones ordinarias del Congreso. Y también desde su experiencia, porque usted también conoce muy bien el funcionamiento del Congreso de la República y ha sido testigo muchas veces de estas disidencias, porque no es novedad. Usualmente suelen darse en la mitad de una gestión, casi para el término del mismo, con miras a las siguientes postulaciones, ¿no? Que tiene que ver muchas veces con el tema de alcaldías, gobiernos regionales, entre otras.
Pero en este caso estamos hablando de un primer año de gestión, un primer año de gobierno, y estamos hablando de que, como usted bien recordaba, ¿no? Empezó con 9 y ahora estamos hablando de 12 bancadas y, bueno, 13 si es que consideramos como una bancada los no agrupados. ¿Cómo explicar ese tipo de situaciones y las que podrían venirse? Porque, recordamos, estamos en el primer año todavía de gestión en el Congreso de la República. Mire, casualmente uno de los problemas estructurales de este Congreso, y eso se ve reflejado en el número de bancadas, está por el lado del hecho de que los congresistas son inexpertos en este tema. Si nosotros analizamos esta conformación de 4 mesas directivas, nos vamos a dar cuenta primero de que se han fragmentado en los mismos grupos parlamentarios para apoyar a otras listas. O sea, no hay un liderazgo claro en las bancadas. Por ejemplo, vemos el tema de renovación, ¿no? El señor Esdras Medinas es de la bancada de renovación, está presidiendo una lista. Sin embargo, también renovación está en otra lista con la señora Echaíz. Vemos a Avanza País, que apoya al bloque de la lista que preside la señora Lady Camones, pero también Avanza País está presente en la mesa que preside la señora Echaíz. Esto nos da a entender pues de que los parlamentarios no tienen el cuajo, disculpen la palabra, pero no tienen la solidez de poder mantenerse en sus respectivas bancadas para respetar primero la unidad, que es fundamental en un manejo parlamentario. Entonces, estas cosas, la inexperiencia, la impulsividad de sus miembros, o sea, muchos de las personas que vemos ahorita en las listas han abandonado sus bancadas para poder candidatear a presidencia de la presidencia del Congreso. O sea, que tienen impulsos o rabietas que los obnubilan, en mi opinión, respecto a lo que va a ser o ha sido la coherencia de cada una de sus bancadas a lo largo del año, ¿no? Entonces, esto es parte de la crisis que tiene el Parlamento actualmente, ¿no? Por eso que es preciso las reformas. Y también el reglamento tendrá que reformarse, porque no puede ser que congresistas de la misma bancada postulen en otras listas. O sea, hay una interpretación errónea, en mi opinión, del artículo 2 del reglamento. Entonces, esta inexperiencia, el tema de la impetuosidad de algunos miembros del Congreso, el deseo de tener el poder, los hace perder el horizonte de mediano y largo plazo, sobre todo en este año, y que se piensa analizar nuevamente la vacancia presidencial y los hechos de control sobre los actos del gobierno, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y la verdad, yo no creo que el Congreso se mantenga en 12 bancadas. Yo creo que van a haber más bancadas en el siguiente año, ¿no? Ya, eso nos sorprende, si ya estamos viendo 12 bancadas, más se van a formar, claro, mini bancadas. Y esto es sin duda, ¿cómo decirlo?, peligroso tal vez, porque no se debate, lo hemos visto en la cantidad de iniciativas que se han terminado de aprobar, ninguna de ellas siendo debatidas de forma sesuda, digamos, tomando en cuenta las opiniones de especialistas, sino muy, muy ligeras para muchos también incluso. Pero quería... Sí, mire, dígame. Son 184 leyes en promedio, un poquito más, que ha aprobado este Congreso. De las 184 leyes, el 70% han sido dispensadas de la segunda votación, es decir, no ha habido un doble debate. Y la gran mayoría de estas leyes han sido asuntos de carácter declarativo. O sea, en lo único que se ponen de acuerdo los parlamentarios es en sacar leyes declarativas. En lo que no se ponen de acuerdo es en hacer leyes de fondo, ¿no?, que modifiquen la estructura política, por ejemplo, del país, el sistema parlamentario, el sistema político, cómo quedó el tema de la bicameralidad, cómo quedó el tema de la reelección de parlamentarios. Entonces, mientras más fragmentación existe en un parlamento, peor es el entendimiento y los acuerdos. Pero eso no lo entienden los congresistas. Y el mensaje que transmiten a la población es un mensaje de desorden, un mensaje de enfrentamiento entre los propios congresistas, porque en tanta bancada, pues lógicamente que no se entienden parece la Torre de Babel, ¿no? Entonces, en realidad el mensaje que transmite el Congreso al Parlamento, pues es lo que le ha merecido hasta el momento
según una encuesta Así que he es. revisado hoy de la institución CID, que más del 80% de la población está en contra de nuestro Congreso, ¿no? Y eso es preocupante, ¿no? Claro que sí, sin duda, ¿no? Y eso también, este comportamiento que ha tenido el Congreso y también el Ejecutivo, pues eso se refleja en lo que señalan las encuestas, ¿no? Las personas están evidentemente hastiadas de la clase política y por eso es importante tomar en cuenta o ir a la calle. Muchísimas gracias por esta A ustedes, entrevista. Carlita, gusto en escucharte. Muy buenos días. Gracias. Muchas gracias. Ha sido con nosotros José Chevasco, ex oficial